antecedentes socioeconómicos. Como ya dice, habla en cuanto a lo que es su sociedad y habla en cuanto a lo que es su economía. ¿Qué es su sociedad, su social? ¿Qué quiere saber? Quiere saber, por ejemplo, su educación. ¿Cuál es el grado de educación que tiene esa persona? Por ejemplo, quiere saber si es que esa persona tiene formación primaria culminada, si tiene una formación secundaria culminada, segundo grado. Quiere saber si es que tiene estudios universitarios. ¿Por qué eso? Para poder entender el grado de conocimiento que tiene. Y eso me va a servir mucho para que yo sepa cómo expresarme. Una persona que tiene estudios universitarios culminados, yo sé que puedo utilizar vocabularios hasta técnicos y que sé que él me va a entender. Puedo hablar de cosas mucho más profundas o quizás de cosas mucho más delicadas y él va a entender con toda claridad. Totalmente diferente va a ser con una persona que tiene sus estudios primarios finalizados. Hay cosas que, lógico, si utilizo vocabulario técnico, él no me va a entender. Y que tengo yo que saber cómo expresarme para que esa persona me entienda y que pueda al mismo tiempo llegar a comprender todo lo que le está ocurriendo. Ayuda mucho para que nosotros podamos llegar a hacer esa captación del paciente con el médico. ¿Se acuerdan que le dije hay que llegar a ganarse el paciente? Porque si no te va a mentir, les dije. Si el paciente no confía en el médico, no va a conseguir sacar toda la información para poder hacer un buen diagnóstico. Esto es, en pocas palabras, este es el marketing del médico. Es ahí donde el médico se caracteriza por ser bueno. Aquel que sabe ganarse los pacientes, aquel que sabe tener un trato con todos los pacientes, es el mismo que va a salir ahí afuera y va a decir, chao, este doctor es muy bueno, yo con él quiero volver a consultar. Y sí o sí va a traer gente atrás de él. Ahora, si ustedes no saben hablar, no saben comunicarse, nem o tratamento ele faz. probablemente ni cumple tu tratamiento y no es que le va a interesar mucho volver a consultar contigo. Quizás no va a hablar mal de vos, pero tampoco va a hablar bien. En pocas palabras, por eso les digo, un paciente que te ganaste siempre te va a traer más pacientes. Y ese es como los médicos que son buenos haciendo esto, son los que se van a tirar a la vida privada. Y en el privado lo que cuenta es esto. En el privado lo que cuenta es saber atraer pacientes. ¿Por qué? Porque se gana por cada uno. Eso es privado. En el público, vos lo que querés es tener pocos pacientes. ¿Por qué? Porque tenés un salario fijo, que no depende de la cantidad de pacientes que atendés. La gran diferencia entre el público y el privado. Como médicos, esto, la parte socioeconómica, les va a ayudar mucho a entender la situación en la que vive el paciente, para que ustedes puedan ponerse al nivel de él para hacer el resto de lo que viene, en cuanto a lo que es interrogatorio y en cuanto a lo que va a ser su examen físico también. Eso de ponerse al nivel ayuda muchísimo para que el paciente pueda abrirse. Y es por eso que está esta parte.
Por ejemplo, si es que el paciente tiene primaria incompleta y ustedes tienen que mandarle a hacer un angiotac, ¿cómo le van a hacer? Si tiene estudios primarios incompletos y él tiene que hacerse una angiografía con contraste, ¿cómo le van a explicar eso? Vai passar um caminho. Não é? Le tienes que explicar que se va a hacer un estudio que es con, sí, que va a requerir que se ponga algo en sus venas, que se llama contraste, explicar el tipo de contraste que se va a usar, que puede tener una reacción alérgica, de que él necesita dar una aprobación para esto. Tiene que explicarle que tiene sus riesgos, pero es necesario para poder encontrar lo que él está sospechando de que él está teniendo. Tienen que saber ganarse al paciente, porque si ustedes no le saben, dudo mucho que te firme la autorización, ¿no? Tem um termo também que a gente entrega para o paciente antes, pré, né? Para ele poder assinar da ciência dos fatos. Por eso, todos los estudios, si son invasivos, como una angiografía, necesita tener una aprobación del paciente. ¿Y saben eso cómo es? Está allá el jefe de la residencia y le va a decir, ya le solicitaron al paciente fulano su angiotac, y ahí se le va al residente de último año, sí doctor, empieza a hacer hace la orden, carimba y se le tira ya al residente del primer año, o si es que hay pasante, se le da la hoja, anda aquí te firme el consentimiento y mandarle ya al paciente para estudio. Y ahí ustedes generalmente el pasante o el interno, el interno o el residente del primer año tiene que ir a hacer el trabajo con el paciente. Ustedes se imaginen qué va a pasar con su cabeza si es que el paciente dice que no quiere hacerlo. Te mojé. Está bueno. No, gente, a vos no te van a aceptar. O sea que el paciente te puede decir que no y vos escribís que él no quiere y listo. Pero tu jefe, el R3 y tu jefe te van a decir que son inútiles. ¿Por qué? Porque no sabes convencerle al paciente. Por eso tienen, eso de que hacer firmar un consentimiento es una opción, pero al mismo tiempo a ustedes va a ser una obligación de convencerle al paciente para que le firme. Porque eso es lo que necesitan para poder avanzar. Y no es fácil. Les garantizo, esto no es fácil. Díganle un poco a un testigo de Jehová que se le va a meter algo por su sangre. No, yo no puedo hacer por mi religión. Señor, le va a tener que explicarle, sin eso no hay diagnóstico, y sin su diagnóstico no va a poder ser tratado. Y tiene que explicarle que él va a morir. Y ver con eso, si es que con eso te firma, con eso no. Ustedes van a tener que buscar su técnica y buscar cómo convencer al paciente. Para eso tienen que saber el grado de educación de su paciente. Si el paciente es muy educado, es mucho más fácil, porque el paciente va a entender mucho más todo lo que les esté diciendo. Pero cuanto más educado es el paciente, más detalles les va a pedir. Te va a hasta el grado de espectro del radiante que utiliza tu contraste te va a pedir.
¿Por qué? Para investigar. Entonces, eso les va a servir y también para jugar. Então ele tem que dar uma mentirinha também, né, professor? Ya entendeu? Yo no le entiendo a educación. Ah, Eu eu de vez fazia em isso quando aí. faço Menos si es muy entendido. Você tem que explicar para ele que aquele estudo vai ser o melhor para aquela patologia que está sendo estudada. Para que se pueda realmente tratar. É, Por senão eso, não faz. Não. por eso que lo primero que vamos a caer es la educación. Y se define la educación que tiene. Después vamos a tomar el tema que se llama vivienda. En la vivienda, ¿qué va a quererse saber? Eso es lo que quieren saber sobre su vivienda. Le va a preguntar, ¿cuántas personas viven allí? ¿Cuántas piezas hay para esas personas? ¿El piso de qué material es? ¿Las paredes? ¿Cómo están construidas? ¿El techo de qué está hecho? ¿Tiene baño? ¿Qué tipo es? ¿Cuántos? ¿Para qué quieres saber todo esto? Algo que se llama hacinamiento. ¿Qué es el hacinamiento? El hacinamiento es cuando existen 4 personas o más que duermen en una sola pieza. Eso se conoce con el nombre de hacinamiento. Hacinamiento. ¿Qué significa el hacinamiento? Que existe un contagio activo entre esas personas. Uma célula presidiária. É uma célula de presídio. Exactamente. ¿Eso qué quiere decir? Que si uno de ellos se enferma, los otros son grandes candidatos a que a corto plazo cesen. Por eso es que si es que ustedes quieren decir cuánto es el número de personas máximo que podría haber en una pieza, el número máximo es 3. Para viver em uma peça? En el cuarto. Mas viver mais. 3. Para evitar hacinamiento. E brinquedo aí. Esse brinquedo. Esse brinquedo. Gente, entonces, por eso son las dos primeras preguntas. ¿Cuántas personas y cuántos dormitorios? Para saber si están siendo asignados o no.
Cuando habla de piso, techo, paredes, eso habla mucho para saber de que si puede o no haber enfermedades transmitidas por insectos, o que puedan, si estamos en áreas epidémicas, si puede o no haber barbero, por ejemplo. Más todavía, si les dice o piso é de terra, ¿qué tengo que buscar ahí? Más aún, si es que hay niños, si hay crianzas, tenés que ver si no existen tenés que buscar si es que justamente si su piso es de tierra, tenés que ver si es que no tienen animales viviendo ahí, tenés que buscar en los niños si es que no hay de todo. Los pies de las criaturas generalmente van a estar llenos de piques, van a tener parásitos, van a tener y va a generalmente ser focos infecciosos en las criaturas por el hecho de que el piso no fue construido en forma. Las paredes es donde generalmente van a servir como nidos de arañas, y el barbero generalmente le gusta en las paredes que no están terminadas. Por ejemplo, tienen los tijolos y se armó la pared de cemento y tijolos, solo que no fue hecho el revoque, por ejemplo. Si no fue revocado, es que en esos pequeños orificios que quedan cuando la pared no es revocada, es donde justamente le gusta anidar al barbero. Es ahí donde generalmente pone su nido. En las casas que todavía no fueron completamente terminadas. Por eso es que quiero saber cómo las condiciones de sus paredes. Techo. Normalmente el techo es de qué? Palha, Palha hoje em dia é mais caro que fazer de telha. Sim, senhor. Primeiro encontrar a palha não é tão fácil já. E o outro é, se você vai fazer de jeito, tem que tratar a palha, para que não tenha infiltrações. E é caríssimo de manter. Então, acaba sendo ainda mais caro. ¿Qué tienen que saber? El techo y las condiciones de que tiene. Ambiente, También. Y el baño, que quiero saber? Si es Chuveiro, se é rio. Se é chuveiro, se é rio. Se tem saneamento básico. Exactamente. Si él ya usa esgoto o él todavía tiene fosa séptica. Si la fosa séptica, como es, normalmente, por ejemplo, en Paraguay, en el campo ainda existe um lugar onde eles cavam uma fossona, uma fossa grande, colocam revestimento de lona ali, alguns nem se colocam, depois colocam, fecham com umas tábuas e deixam um buraco ali no meio da tábua. E só fazem um quadradinho ali fechadinho para usar como letrina, é o nome. Antigamente chamava de privada. Antigamente era chamado de privada. Uhum. E isso, que problema vai ocasionar? El problema está en la contaminación del suelo. ¿Por qué? Si es orina, es materia fecal. El problema está que si existe una fuente de agua en los alrededores.
Puede haber letrino privado, puede, pero tiene que tener una distancia mínima de 50 metros con una fuente de agua. Si existe un córrego, si existe un río y él está a una distancia menor de 50 metros, la infiltración que va a tener la tierra va a contaminar esa agua. Y esa agua no va a poder ser utilizada para consumo y para baño. Otro detalle, às vezes te va a decir, tengo una letrina y ¿de dónde consumís el agua? Ah, tengo un lindo pozo, ahí tengo buena agua. Tu pozo, ¿a qué distancia está de ese? Ah, bem. 2 metros. Então, o que você faz ali está bebendo ali. ¿Qué tienes que ver? Normalmente en las criaturas va a haber mucha frecuencia de cuadros de vómitos, de diarreas. ¿Y por qué es eso? Contaminación de coliformes fecales. Entonces, por eso se hacen estas preguntas. Para cirugía nos interesa, para mí no, por eso yo lo tengo. Para el pediatra sí, para clínica médica sí les va a importar, para mí no. Pero eso es lo que entra en esa área. Por eso habla, se llama socioeconómicos. Así como también ahí les voy a hablar, como ya les dije, fuente de agua, eliminación de basura. Fuente de agua ya les dije por qué, ¿verdad? Quiere saber de dónde está consumiendo. Nesse caso aí, professor, não entraria também a fonte de alimentação? Porque muitos lugares as pessoas também têm aquela sua hortinha lá, plantação. Entra nesta parte. O que é basura mesmo? Lixo. Fuente de agua, ¿qué es? Pozo artesiano o de... ¿Qué diferencia entre pozo y pozo artesiano? Com certeza, né? Alta profundidade. Poço é como se fosse uma cisterna. Né? Poço é feito a pá, normalmente do jeito antigo. E artesiano é fundo. Rede pública es la otra opción, que ya tenga, por ejemplo, San Luis Sul, ESAP, aqui em Paraguai. Lá é alta profundidade. Né? Isso é muito fundo, muito profundo. Em Igarapé, Água eles sai fazem bem raso, né, no Igarapé. Bien, pero esto nos sirve para saber de dónde sacamos el agua. Y eliminación de basura. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo joga fora o lixo? A resposta ali vai ser: queima, enterra, joga num baldio ali As perto, galinhas. joga num baldio ali perto, ou tem um caminhão de lixo que passa e leva na semana. Aqui eu acho que é 2 vezes por semana, né?
Mas a maioria é queimada, né, professor? Ainda existe essa coisa. Queimar ou enterrar são os mais comuns. O negócio é O pessoal que, enterra, tira o gás, já viu? o negócio é que por leis ambientais, queimar lixo já está proibido. Então, queimar acaba sendo um problema. A descartação vai, pelo menos lá no começo, subir uma fumacinha na qualquer quintal, a fiscalização já vai lá dessa vez. Depois tem indústria, né, que já separa. Tomara que Ponta Porã também faça assim um dia. Até hoje em dia não, pode queimar um lugar que ninguém vai. Lá em São Paulo também é assim, queimar leva multa. Prefeitura vem e multa. Aqui sei que na lei é assim, mas continua que não. Ah, mas é que aqui é diferente, né, professor? Professor, Goiabá tá no escândalo, chega Aqui a fiscalização chega, eles tomam um cafezinho mais. Né? A maioria dos lugares. A maioria dos lugares hoje é assim, né? Aqui tem uma classe chamada Né? Eu sei que é proibido aqui. Mas aqui corre meio solto, né, professor? Aqui corre solto. Beleza. Esses são socioeconômicos. E isso nos leva a que ahora sí entre en lo que me interesa. Por ejemplo, te vuelvo a decir, esto sí está en la escuela clínica, pero en cirugía no me interesa mucho. Então vai precisar parar dessa parte de ar. Para mí no. Ahora lo que viene sí. Este sí me interesa mucho. Antecedentes ginecobstétricos. Lógico, se for mulher. E se for homem, Os colegas que brincam, né? mas o que quiere decir con ginecobstétricos? Ginecológicos e obstétricos. Começando com os ginecológicos. Fecha de la última menstruación, ciclo, como es. Método anticonceptivo.
¿Hasta ahí vamos bien? FUM le pongo la abreviación más conocida, que es fecha de la última menstruación, para registrar cuándo fue la fecha de la última. Esta fecha es del inicio del final de la menstruación. Inicio. Ciclo. ¿Saben a qué se refiere ciclo? Regular o irregular. Justamente, quiere saber si es que su ciclo menstrual es regular o si su ciclo menstrual es irregular. Si escreve regular, aí coloca 3 dias, 3, 4 dias e 30, quanto lhe parece para ela regular. Tá? E se for irregular, qual é a sua frequência de irregularidade? Escreve ali. Entra menorréia, tudo nesse irregular? Uhum. Por exemplo, um ciclo a cada 3 meses, um ciclo a cada 5 meses, ou em forma variável, cada 2 meses, ou cada 3, cada 5. Eu já vi casos assim, gente. Cada 2, cada 3, cada 5. A minha esposa não menstrua. Ela toma remédio. Até 5 meses, né? E quando é já menopausa, eu posso colocar que já entrou em menopausa? É o seguinte que é escrever aqui. Se o caso. Aí vamos pôr na cara. Menarca e menopausa. Saben que é menarca, né? Primeira menstruação. Aos quantos anos? E menopausa, idade também. E há quanto tempo, né? É isso pela data, você sabe. Depende, Só a idade. Aí um exemplo, vamos supor, tem mulher que pode acontecer de entrar na menopausa com 40, aí de repente com 48 menstruou de novo. É um escape ou eu posso colocar tipo assim, qual que eu coloco? A de 40 ou... Quanto é a idade normal da menopausa, gente? 45. 50, não é? Dos 49 aos 51. Essa é a idade normal. E quando é induzida? 40, 43 é Agora, existe o que se chama climatério. E o climatério é o estado que precede a menopausa, e no qual prepara a mulher para o que vai ser depois. Normalmente esse período varia entre 1 a 2 anos. Então seria de 58 a 40. Mas aí no viene las crisis de sofoco, aí no que vem alterações bruscas en la presión arterial. Mas em qual idade, professor? Mas em qual idade? São de 1 a 2 anos prévios da menopausia. Lógico, menopausia é um período no qual deixou de ter menstruação. Sim. Ahora, existen las personas que en forma precoz tienen. ¿Desde cuándo? Yo conozco gente que desde los 40 le tuvo su menopausia. ¿Deja de ser normal? No, cada uno es diferente, son situaciones particulares. Pero lo normal, los mayores números,
entre los 49 y los 51. Mas numa situação que é induzida a menopausa, no caso da endometriose, por exemplo. Bueno, es que, bueno, vamos a hablar del caso que se hizo una cirugía y se extirpó tú. Si se sacó útero y se sacaron las trompas, que es el caso de una endometriosis, los ovarios quedaron. Y si quedaron los ovarios, todavía va a mantener el cuerpo, todavía la hipófisis va a tomar como que existe ciclo, y el ovario, si la persona no toma anticonceptivos, va a hacer cistos. Entonces va a tener que usar todavía anticonceptivos para que no haya de parte del ovario formación de cistos. E quando tira tudo, permanece o ovário? Igual tiene que tomar hormonas hasta alrededor de los 50 para evitar que tenga una menopausia prematura. A minha esposa foi induzida a menopausa, 28 anos, por causa da endometriose. Pero consume hormonas, Como? Como hormônio. ela toma hormônios, Eu não sei se foi hormônio, mas ela toma um monte de remédio. Vixe, mano. lógico, para reponer lo que tendría que haberle dado al ovario. E a menarca, a idade ideal seria 12? A idade. Mas aí, tipo, eu já vi criança com 10 anos, 9 anos aí, como que coloca? Que é. A idade de começou. Só. Mas não é, como fala? Não é esse jeito. Não, sim, mas tipo, como se fosse precoce, não coloca? Não, a idade. Vocês querem só a idade. Nada de precoce nem nada, só a idade. Igual na menopausia. Mesmo se 40 anos é cedo, você só escreve de 40 anos. Esse já é para outra interpretação só. Esos son los ginecológicos. Después vienen los obstétricos. Você não tem nem hoje. ¿Cuántos hijos tiene? ¿Cuántos número de embarazos? Gestas, como me está diciendo, es el nombre que se le conoce. ¿Cuántos? Les voy a poner al lado para que cuando lean, no sé. Abortos, partos, cesáreas. Partos, então, entra como se fosse normal, na parte normal. Parto es solamente normal. Tá, aí tem a cesárea. Cesárea es cesárea. Sí. ¿Por qué? Porque en la cesárea no hubo utilización del canal de parto. Entonces,
no podés tomar como parte. Vamos a tomar un caso de ustedes. ¿Quién no tiene hijos? ¿Quién dijo que no tiene hijos? Mulheres, né? Depois do brinquedo, Bien, escute.